Una niña de 9 años mira el Everest desde la ventanilla de un helicóptero y pide un deseo. 24 años después, está en la cima del mundo, y ese se convierte en su último paso. Esta es la historia de cómo un sueño infantil se transformó en una tragedia que cambió la visión del alpinismo moderno. Hace más de 7 décadas, Edmund Hillary y Tenzing Norgay conquistaron el Everest por primera vez. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. El equipo se ha perfeccionado, los métodos de ascenso se han modernizado y el alpinismo en sí se ha convertido en algo diferente. Solo las montañas permanecen inalterables, igual de atractivas y mortalmente peligrosas. En tiempos de Hillary, el alpinismo de altura era el dominio de unos pocos elegidos, profesionales intrépidos con una preparación impecable. Hoy, todo es diferente. Si tienes unos $100,000, incluso sin un solo día de experiencia en la montaña, incluso sin ser deportista, puedes comprar tu camino a la cima del Everest. Decenas de empresas comerciales están dispuestas a ofrecer este servicio. Prometen llevarte a cualquier altura, aseguran que lo harán todo por ti y que, literalmente, te llevarán de la mano hasta el anhelado punto. Lo que no te contarán es que en toda la historia de la conquista del Everest, más de 1,000 alpinistas han quedado en sus laderas. 200 cuerpos aún no han podido ser bajados. Yacen donde cayeron, congelados en las mismas posturas en las que encontraron la muerte. Algunos se han convertido en puntos de referencia para otros escaladores. Las botas verdes a 8,500 metros de altura. Un cuerpo con una chaqueta amarilla un poco más arriba. En los últimos años, el porcentaje de los que no regresan ha aumentado drásticamente. Y la mayoría de las víctimas son precisamente turistas comerciales. Pero la gente sigue acudiendo a la llamada de la montaña, como si algo en esa cumbre blanca que atraviesa el cielo borrara el instinto de supervivencia. Shriya Chaklorfine nació a la sombra del Everest, en Nepal. Su familia pertenecía a la realeza y era muy respetada. Según recuerdan sus amigos, el abuelo de la niña ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y la mansión familiar en Katmandú se encontraba a pocas manzanas del antiguo palacio. Cuando Shriya cumplió 9 años, su padre llevó a toda la familia de viaje a los pies de la montaña sagrada para los hindúes. Sobrevolaron el Everest en helicóptero. Ese vuelo quedó grabado en el alma de la niña y despertó algo importante en ella. La niña apoyó la frente en el frío cristal de la ventanilla. Abajo se deslizaban laderas nevadas, crestas afiladas y paredes de hielo que se perdían en abismos. El aire temblaba por la vibración de las hélices. Y la cumbre, esa misma de la que había oído hablar tantas veces, parecía cercana e inalcanzable al mismo tiempo. Algún día lo haré, algún día subiré hasta allí, pensó la niña. Pero apenas un año después de aquel viaje, cuando Shriya tenía solo 10 años, su padre murió. La familia se mudó a Bombay. La vida cambió de forma drástica e irreversible. La adolescencia fue dura. Primero, su hermano mayor murió en un accidente de coche. Shriya se enteró tarde, por la noche. Una llamada de teléfono, el grito de su madre en la habitación de al lado y luego el silencio. Un silencio pesado y opresivo que duró semanas. Luego, su madre murió de repente. Su corazón simplemente se detuvo, sin previo aviso, sin despedidas. Shriya regresó brevemente a Katmandú para entrar en la universidad, pero a los 21 años consiguió un trabajo como contable en un crucero y decidió ver el mundo, huir del pasado, de las pérdidas, de la casa vacía con fotografías en las paredes. En el crucero conoció a Bruce Clorfine,
un talentoso pianista de Ontario, Canadá. Él tocaba en el bar de la cubierta superior, ya suave con el sonido de las olas de fondo. A pesar de la diferencia de edad, mentalidad y religión, decidieron casarse. La familia de Shriya seguía tradiciones estrictas. El novio debía ser elegido por la madre. Antes de morir, incluso llegó a encontrarle un médico de Bombay, respetable, de buena familia y adecuado en todos los sentidos. Pero Shriya rompió todas las reglas. En 2002, la pareja se casó. Su hermana se enfadó tanto que nunca más volvió a hablarle. No contestaba al teléfono, no respondía a las cartas. Para su familia, fue como si Shriya hubiera dejado de existir. Después de la boda, Shriya se mudó a Toronto con su marido. Las cosas empezaron a ir bien. Se dedicó a los negocios con bastante éxito. Abrió una empresa de compra de ropa de marca y luego varias boutiques. En 2011, incluso se postuló para el Parlamento de Canadá. Perdió, pero el mero hecho de participar decía mucho de ella. Era ambiciosa, persistente. Todo lo que hacía, lo hacía con pasión, recordaba su marido. Y de repente, anunció que iba a escalar el Everest, que aquel sueño de la infancia no había desaparecido. Simplemente había estado esperando su momento. Una amiga de Shriya recuerda que en 2010, de repente, decidió alistarse en el ejército canadiense, en una unidad de combate. Fue a la entrevista y pasó las pruebas preliminares. Hablaba del deber, del servicio, de querer ponerse a prueba. Pero más tarde, esa idea se transformó en el plan de conquistar el Everest. Quizás era la misma necesidad, demostrar algo, a sí misma o a quienes le habían dado la espalda. La idea inicial era hacer del ascenso un acto benéfico para recaudar fondos para niños enfermos. El problema era que Shriya no era alpinista. Su única experiencia en la montaña era una larga caminata de trekking en Nepal a unos 3.000 metros de altitud. Varios días de ruta por senderos marcados con un guía y porteadores. Así que, cero experiencia en alpinismo. Ni siquiera era deportista, ni podía presumir de una buena forma física. Pero empezó a entrenar con tenacidad. Se apuntó a escalada. 2 veces por semana trepaba por paredes artificiales en un gimnasio, se caía y lo intentaba de nuevo. Los dedos le dolían por los agarres, las manos le temblaban después de cada entrenamiento. Empezó a practicar karate, no tanto por la técnica de combate, sino por la disciplina, la capacidad de soportar el dolor y controlar la respiración. En otoño de 2011, Shriya lanzó un sitio web con varias fotos suyas retocadas con Photoshop sobre un fondo del Everest. En la web proclamaba su objetivo, convertirse en la primera mujer canadiense de origen surasiático en conquistar la cumbre a través de una empresa comercial. La formulación era larga, pero importante para ella. Para el ascenso, eligió una empresa guía relativamente joven llamada UTM Adventure Trekking. El coste de sus servicios oscilaba entre $36.000 y $40.000. Para los estándares del Everest, se considera una opción económica. Las grandes empresas cobran el doble. Pero con los billetes, el equipo, la comida, el seguro y todo lo demás, el total ascendió a unos $100.000. La recaudación de fondos benéficos fue un fracaso total. Apenas hubo respuestas. Y Shriya tuvo que hipotecar la casa que compartía con Bruce para cumplir su sueño de la infancia. La obsesión por el Everest empezó a destruir su matrimonio. Solo hablaba de la montaña, se despertaba pensando en la altitud y se dormía con los mismos pensamientos. Veía vídeos de ascensos, estudiaba rutas, leía informes. Bruce intentaba apoyarla, pero poco a poco se dio cuenta de que no había lugar para él en ese sueño. Shriya pasaba cada vez más tiempo con sus amigos. Llegaba a casa tarde, cansada, en silencio. Pero su marido fue al aeropuerto para despedirla antes de su vuelo a Nepal.
se abrazaron con torpeza. Había demasiado sin decir entre ellos. Sus amigos le regalaron un jersey rojo con la bandera de Canadá en el pecho y le desearon suerte. El jersey era cálido, suave. Se lo apretó contra el pecho y sintió que se le humedecían los ojos. Por teléfono, Shriya contó que al llegar a Nepal le dijeron: «Te enseñaremos todo, no hay de qué preocuparse. 18 días de camino hasta el campamento base y allí te mostraremos cómo usar las escaleras y el equipo de alpinismo». Sonaba sencillo, casi rutinario. Llegó al campamento base el 12 de abril. Las tiendas de campaña destacaban como manchas de colores sobre la roca gris. El viento agitaba las banderas. El aire era enrarecido. Cada respiración requería un esfuerzo. Como la mayoría de las agencias comerciales en Nepal, UPM no pierde mucho tiempo verificando a sus clientes. La empresa exige un certificado médico que confirme la aptitud física, y eso es todo. Los negocios son los negocios. La total falta de experiencia en alpinismo no preocupó a nadie. El director de la empresa afirmó que había preguntado a Shriya sobre su preparación. «Es muy importante estar en buena forma para subir al Everest. Me dijo que había entrenado durante un año entero. Estaba en una forma excelente». En el campamento, Shriya efectivamente realizó algunos entrenamientos. Los sherpas le mostraron cómo asegurarse a la cuerda, cómo usar el jumar, cómo colocar los pies en las escaleras de aluminio tendidas sobre las grietas del hielo. Sus manos, con guantes, se sentían torpes. Los mosquetones chasqueaban con un sonido metálico. Las escaleras se doblaban bajo el peso, oscilando sobre el vacío. Pero la mayor parte del tiempo, la gente simplemente se sentaba a esperar el buen tiempo. La llamada ventana de buen tiempo, un período de ascenso relativamente seguro, solo se da unas pocas veces por temporada. Por eso, en el campamento base se acumulan decenas de alpinistas que cada día miran la montaña y esperan su momento. Los días pasaban lentamente. Por la mañana, desayuno en la tienda comedor. Por la tarde, intentos de leer, correspondencia por teléfono satelital, cartas. Por la noche, de vuelta a la tienda. Frío, incluso dentro del saco de dormir. El sueño llegaba a intervalos. Shriya llamaba a su marido casi a diario por el teléfono satelital. La conexión era mala, la voz se entrecortaba, se oía un siseo en el auricular. En general, se sentía bien. El dolor de cabeza por la altitud aparecía y desaparecía. Estaba llena de vida, muy, muy feliz. Me dijo: «Priya, me veo en la cima», recordada su amiga. El 18 de mayo de 2012, Shriya comienza el ascenso. Tardó 18 horas en subir aproximadamente 1 kilómetro en vertical. Cada paso era una lucha contra la gravedad, contra el aire enrarecido, contra su propio cuerpo. Fue una de las últimas en abandonar el campamento 4, el último punto antes del asalto a la cumbre. La tarde del día 18, se unió a la cola de la columna de alpinistas y guías que ascendían por la empinada ladera. Delante brillaban las luces de las linternas frontales, una cadena de luz en la oscuridad. El aliento salía en nubes de vapor. La máscara de oxígeno le presionaba la cara. Esa temporada, la ventana de buen tiempo tardó mucho en abrirse, y en la montaña se había acumulado una enorme cantidad de gente esperando ese momento clave. Si perdían la oportunidad, perderían la posibilidad de llegar a la cima. Perderían dinero, meses de preparación. Algunos decepcionarían a sus patrocinadores, defraudarían a quienes habían creído en ellos, y quizás nunca volverían a tener una oportunidad así. Por eso, ese día, 500 personas salieron a escalar. 500. Al abandonar el campamento 4, Shriya entró en la llamada zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros. A esta altitud,
El aire es tan enrarecido que el cuerpo humano comienza a morir lentamente. Las células mueren por falta de oxígeno. El cerebro funciona al límite. El oxígeno de la botella ayuda a mantenerse con vida, pero difícilmente te hará más rápido, y menos aún si eres un alpinista sin experiencia. La ruta fue establecida por Edmund Hillary y Tenzing Norgay en mayo de 1953. Ahora el camino está bien trillado y hay cuerdas por todas partes, pero eso no lo hace seguro. Desde la meseta del Collado Sur, los alpinistas suben por un glaciar. El hielo cruje bajo los crampones, a veces se hunde, revelando grietas. Luego avanzan por una ladera empinada, agarrándose a las cuerdas fijas. Cada paso exige concentración. Una pérdida de equilibrio aquí significa una caída de cientos de metros. Más adelante, con piolets y crampones, se abren paso por corredores nevados hasta el llamado balcón. Es un pequeño saliente a 8.400 metros de altitud. Un pequeño lugar para descansar. Y si algún alpinista exhausto todavía es capaz de apreciarlo, desde allí se abre una vista impresionante de las cumbres circundantes, el Lhotse, el Makalu, la infinita cadena del Himalaya extendiéndose hasta el horizonte. El balcón también se convierte en el punto de inflexión para muchos. Es aquí donde la gente se da cuenta de que el tiempo es escaso y las fuerzas no alcanzarán para la subida. Las piernas no responden, los pulmones arden, los dedos se entumecen incluso con guantes. Pero si deciden continuar, avanzan a lo largo de la cresta, abriéndose paso con la nieve hasta la cintura, hasta alcanzar la cumbre sur, una pequeña cúpula cubierta de hielo a 8.750 metros. Aquí, el viento golpea con una fuerza increíble. Es fácil perder el equilibrio, caer. Luego, la ruta vuelve a descender hacia un collado y sube de nuevo por una afilada cornisa de nieve, rodeada de precipicios de 3 kilómetros. Un paso en falso y caes al abismo. A la derecha, una pared vertical. A la izquierda, el vacío. Al otro lado se encuentra el punto más alto de la Tierra, 8.848 metros sobre el nivel del mar, la cima del Everest. Quienes llegan hasta ella suelen pasar allí solo unos minutos o incluso segundos. La temperatura en un día de tiempo ideal en la cumbre es de -15 grados. Pero debido al fuerte viento, la sensación térmica es mucho menor, -30, -40. Además, los alpinistas se encuentran en un estado de agotamiento físico y falta de oxígeno. Los pensamientos se confunden, los movimientos se ralentizan. Por eso, después de hacer algunas fotos, se apresuran a bajar. Quedarse aquí es la muerte. Y el 19 de mayo de 2012, a todo esto se sumó una cola de alpinistas que querían estar en la cima. La gente esperaba de pie, pasando frío, consumiendo el precioso oxígeno. Gastaron fuerzas y tiempo adicionales que muchos ya no tenían. Las estadísticas muestran que la mayoría de los incidentes ocurren precisamente en los descensos, cuando a la gente ya no le quedan fuerzas. Cuando la adrenalina del ascenso disminuye. Y lo más importante, cuando se acaba el oxígeno. Pero volvamos al 19 de mayo de 2012. Así recuerda ese día el alpinista Ganesh Thakuri. Lo que normalmente se considera una ventana segura para el ascenso se cierra por la tarde. El viento en el Everest suele intensificarse y a menudo alcanza fuerza de huracán, con ráfagas que derriban a la gente y arrancan el equipo. Por eso, los alpinistas intentan llegar a la cima antes de las 11 de la mañana y comenzar el descenso lo antes posible, antes de que el tiempo empeore. Thakuri recuerda que empezó a rogar a una mujer que se diera la vuelta y bajara. Llevaba demasiado tiempo en la zona de la muerte, más de 10 horas. Sus movimientos se habían vuelto lentos, su habla inentendible.
Además, el tiempo empezaba a empeorar. Las nubes subían desde abajo. Pero la mujer simplemente lo apartó con su mano enguantada y dijo a través de la máscara de oxígeno: «No quiero volver. No hay otra opción». Voy a la cima. La voz sonaba apagada, pero decidida. Esto es lo que dice Takuri al respecto. Todos los clientes de Adventure firman un contrato en el que se especifica que seguirán los consejos de los Sherpas, pero a 8.800 metros eso es difícil de cumplir. El cerebro ya no funciona con normalidad. El problema es que si no obedece, no podemos bajarla. Pesa 60 kilos más el equipo. Nosotros mismos apenas podemos respirar. Shriya no fue la única que ignoró los consejos de los Sherpas. Una joven nepalí de 16 años y un suizo también decidieron continuar. La juventud y la terquedad contra el sentido común. Ganesh Takuri intentaba subir a la cima sin oxígeno, un desafío extremo incluso para un alpinista experimentado. Evaluó la situación y tomó una decisión. Comenzaron el descenso. Pero a pesar de todo, a las 14:30 hora de Nepal, Shriya alcanza la cima del Everest, cumple su sueño de la infancia. Ese mismo que nació 24 años atrás en un helicóptero sobre estas laderas. Estaba de pie en una pequeña plataforma nevada. A su alrededor, otros alpinistas, también haciendo fotos. Las banderas ondeaban al viento. En algún lugar abajo, bajo las nubes, estaba el mundo. Toronto, Bruce, su pasado. Aquí solo estaban la montaña y el cielo. Sus guías, Temba Sherpa y Dawa Dandi, se comunicaron por radio con el campamento base poco después de las 3 de la tarde, hora local. Informaron que los demás miembros del grupo también habían llegado a la cima con éxito y comenzaban el camino de regreso. Pero el descenso no salió según lo previsto. Shriya caminaba más despacio que los demás, mucho más despacio. Cada paso le costaba un gran esfuerzo. Las piernas le flaqueaban, tenía que detenerse y agarrarse a la cuerda. Para cuando llegó a la cumbre sur, apenas podía mantenerse en pie. Su habla era inentendible, no podía formar palabras. No entendía bien lo que sucedía a su alrededor. Miraba a los Sherpas con la vista perdida. Era una consecuencia del mal de altura, la falta de oxígeno. Puede causar un edema pulmonar o, como en el caso de Shriya, lo más probable es que fuera un edema cerebral. El líquido se acumula en el cráneo y comprime los tejidos. La conciencia se nubla, la coordinación se deteriora. Cuando empezó a anochecer, los Sherpas se turnaron para bajarla, sosteniéndola por los brazos, ya que no podía caminar por sí misma. El cuerpo no le obedecía. Las piernas se le doblaban a cada paso. Poco después, cayó en la nieve y no pudo volver a levantarse. Simplemente yacía allí, respirando con dificultad y con un estertor. Entonces empezaron a arrastrarla, intentando llevarla hasta los corredores de roca donde podrían pedir ayuda o al menos protegerla del viento. La mujer llevaba más de un día en la montaña y estaba respirando de su 9ª botella de oxígeno. Esta enorme carga la llevaban los Sherpas turnándose. Las botellas de metal golpeaban las rocas, tintineaban, se arañaban contra el hielo. Por cierto, muchos se preguntan, ¿por qué no llevar botellas adicionales? A esa altitud, hasta parpadear es difícil. Cada movimiento requiere un esfuerzo colosal. Y unos pocos kilos adicionales de una botella de oxígeno pueden convertirse en una carga insoportable. Normalmente, en los grupos comerciales las llevan los Sherpas, pero sus fuerzas tampoco son ilimitadas. También son personas, también se cansan, pasan frío, se asfixian. Y ahí estaba Shriya, consumiendo su 9ª botella de oxígeno, incapaz de descender por sí misma. Además, el tiempo empezaba a empeorar,
El viento se intensificaba, la visibilidad disminuía, la temperatura caía aún más. John Kedrowski, profesor de geografía y alpinista de Colorado, formaba parte del equipo que renunció al ascenso ese día. Decidieron regresar al campamento con la esperanza de que los atascos se disiparan al día siguiente. La experiencia les decía, es mejor volver sin la cumbre que no volver en absoluto. Al llegar a la cima del glaciar en el camino de regreso, vio a 8 sherpas intentando hacer rodar algo por la nieve. Se acercó. Era un cuerpo. Una mujer con un anorak de plumas ya no respiraba. En el camino de regreso, temprano en la mañana del 20 de mayo, un poco más abajo del balcón, Kedrowski se encontró con Han Shu, un alpinista chino que, sufriendo de mal de altura, había perdido la orientación. Se había caído del sendero a la nieve. Estaba sentado, balanceándose, murmurando algo en chino. Se había quitado uno de los mitones, nadie sabe por qué, y claramente sufría de congelación. Los dedos estaban blancos, cerosos. La temperatura había bajado a menos de 40 grados. Encontré su mitón en la nieve e intenté ponérselo de nuevo, dice Kedrowski, pero su mano estaba congelada como una piedra. Los dedos no se doblaban. Hanyu, enloquecido, golpeó el guante y el viento se lo llevó. Voló hacia la oscuridad. Desapareció. Me quedé allí un minuto, quizás 2. Lo miré. Él miraba a un punto más allá de mí. Y entonces tomé la decisión de irme. Comprendí que no podía ayudar a ese hombre, pero sí podía salvar mi propia vida. Cerca de los corredores, Kedrowski vio varios cuerpos congelados más y empezó a descender más rápido hacia el campamento. El corazón le latía con fuerza, la respiración se le entrecortaba. Tenía que salir de allí lo antes posible. Justo encima del campamento se encontró con otro miembro de su grupo, David O'Brien. Esa noche, el británico O'Brien había renunciado a su intento de cumbre y estaba ayudando a bajar a otros alpinistas. Actuaba como médico, tenía experiencia en primeros auxilios. Cuando Kedrowski se acercó, O'Brien estaba ayudando a un alpinista polaco que había caído en la nieve y no podía levantarse. Faltaba menos de media hora para llegar a la tienda, literalmente 500 metros, pero no podía seguir. Las piernas se negaban a funcionar. O'Brien intentó inyectarle dexametasona, un fármaco que reduce el edema cerebral y a veces devuelve a la vida. Pero el líquido se congeló en la aguja, se convirtió en una varilla de hielo. Finalmente fue recogido por los sherpas, que comenzaron a arrastrarlo hacia abajo en una camilla improvisada con esterillas de alpinismo y cuerdas. Mientras se ocupaban de este hombre en el campamento, estaban rescatando a otra alpinista, Sandra Leduc de Quebec. Ella también había abandonado el campamento 4 la tarde del 19 de mayo en dirección a la cima. Llevaba más de 10 años practicando el alpinismo. No era su primer 8000. La primera víctima de la montaña con la que se topó esa tarde en el glaciar fue una mujer joven a la que bajaban en una camilla por el campo de nieve. Semicongelada, gemía de dolor. Un sonido bajo, monótono, aterrador. Su rostro era gris. Más arriba, Sandra pudo ver 3 o 4 equipos ayudando a sus compañeros, que estaban al borde de la muerte. Algunos yacían en la nieve, incapaces de levantarse. Otros estaban sentados, abrazando sus rodillas, balanceándose. La escena parecía las secuelas de una batalla medieval, un campo de batalla después de una masacre. Más adelante, vio 3 figuras en la nieve. Al acercarse, se dio cuenta de que eran cuerpos sin vida, todavía enganchados a las cuerdas de alpinismo con mosquetones. Tuvo que pasar por encima de ellos, no había otro camino. Puso un pie junto a una mano congelada. Se aferró a la misma cuerda.
Estaba en estado de shock. No es lo que esperas ver, dice. Todos los muertos ya no llevaban guantes. Por alguna razón se quitan los guantes antes de morir, probablemente porque sienten calor. Pero lo que más me impresionó fue que la alpinista de la parca rojo brillante todavía tenía la linterna frontal encendida. Iluminaba la oscuridad. Las pilas aún funcionaban. Y pensar que estaban a solo 45 minutos del campamento seguro, donde había salvación, calor y asistencia médica. 45 minutos, menos de 1 kilómetro. Para cuando Kedrovsky encontró a Sandra, ella también estaba en problemas. El regulador de su máscara de oxígeno se había congelado. La condensación se había convertido en hielo, bloqueando la válvula. El oxígeno dejó de fluir. Respiraba aire enrarecido, se asfixiaba. La mujer comenzó a sufrir de mal de altura, mareos, náuseas, desorientación. Un poco más, y ella también podría haberse quedado en la montaña para siempre. Pero Kedrovsky la ayudó a bajar al campamento Ivy. La sostuvo, la tiró del brazo, le dijo algo para animarla. La acostó en una tienda, la cubrió con un saco de dormir y le dio té caliente de un termo. Al día siguiente, todos juntos comenzaron a descender al campamento base, lenta, cuidadosamente, ayudándose unos a otros. Mientras tanto, el cuerpo de la mujer con la linterna encendida que tanto había impresionado a Sandra seguía yaciendo en los corredores. La nieve comenzaba a cubrirlo. Pero todos ya sabían que era Shriya. Alguien incluso la cubrió con una bandera canadiense, roja, con una hoja de arce blanca. El 19 de mayo, los sherpas que la acompañaban, exhaustos y sufriendo de hipotermia, regresaron al campamento 4 sin ella. Habían hecho todo lo que pudieron. Más era imposible. Cuando amaneció en Nepal, se organizó un equipo de búsqueda. Incapaces de mover su cuerpo congelado, pesaba más de 100 kilos con el hielo y el equipo, los rescatistas le tomaron una foto para confirmar su identidad a sus familiares. Debajo de la parca llevaba un jersey rojo con una hoja de arce, el mismo que sus amigos le habían regalado antes de su partida en el aeropuerto de Toronto. Además de Shriya, otras 9 personas murieron en las laderas sur y norte de la montaña. La mayoría de ellas murieron en un lapso de 48 horas, del 19 al 20 de mayo, los 2 días más mortíferos en la historia del Everest en la última década. En los corredores de roca se encontró el cadáver del alpinista chino Han Yunei, el mismo que encontró Kedrovsky, y también el cuerpo de Song Won-bin, de Corea del Sur, un joven que soñaba con ser el primer coreano en conquistar las 7 cumbres. Un poco más arriba, bajo el balcón, murió un médico alemán. Había alcanzado la cima, pero en el descenso las fuerzas lo abandonaron. En la cara norte murió un médico español, así como otro alemán que murió congelado tras caer y romperse una pierna. Yació en la nieve durante varias horas pidiendo ayuda, pero nadie acudió. Todos ellos subieron a la cima, todos se tomaron sus fotos en el techo del mundo, pero no pudieron bajar. Posteriormente, los sherpas lograron bajar el cuerpo de Shriya a una zona accesible para un helicóptero, por debajo de los 7.000 metros, donde el aire es lo suficientemente denso para volar. Fue transportado a Bombay. Se presume que esta operación costó a la familia $50.000. Otro precio por un sueño. La mujer tenía 33 años. ¿De qué trata esta historia? ¿De la obsesión por un sueño? ¿De la locura? ¿De una terrible tragedia? Sí, de todo eso. Pero eso es solo el componente emocional, por así decirlo, la punta del iceberg. En realidad, este caso y otros similares sacudieron fuertemente a la comunidad alpinista. Comenzaron los debates,
artículos en la prensa, documentales. Todos ya comprenden que el alpinismo ha cambiado mucho, y no necesariamente para mejor. A principios de los años 90, era prácticamente imposible oír las palabras Everest y turista en la misma frase. El alpinismo era el dominio de los profesionales, una especie de comunidad de elegidos donde cada uno sabía a lo que se enfrentaba. Ahora, como vemos, las montañas están inundadas de turistas comerciales, gente con dinero pero sin experiencia, con ambiciones pero sin comprender los riesgos. Las agencias de turismo crecen como hongos después de la lluvia. Cada año, el gobierno de Nepal emite un número récord de permisos de ascenso, más de 500 por temporada. Esto representa una enorme cantidad de dinero para un país pobre. Cada permiso cuesta $11,000. La tensión entre los alpinistas profesionales y los turistas ya está llegando a su límite. A los alpinistas de la vieja escuela les irrita que los turistas traten las montañas como un entretenimiento y una forma de ganar seguidores en las redes sociales. Les molestan los carteles que cuelgan junto a sus tiendas, ascenso patrocinado por la empresa X, el bombo en las redes sociales, los selfies junto a los cadáveres, y el hecho de que los verdaderos grandes alpinistas, aquellos que abrieron nuevas rutas, que arriesgaron de verdad, a menudo sean menos conocidos que alguna modelo que se fotografió en la cima rodeada de los sherpas que la arrastraron hasta allí. Sin embargo, esto también son solo emociones. El hecho es que los alpinistas sin preparación crean atascos en el camino a las cimas, atascos reales y físicos, como en una autopista en hora punta. Si alguien se debilita y se queda atascado en un paso estrecho, y en la ruta del Everest hay muchos de esos lugares, todos los que vienen detrás se ven obligados a hacer cola, a esperar a 8,000 metros de altitud, a temperaturas bajo cero, consumiendo oxígeno, perdiendo fuerzas. No todos pueden esperar su turno. Y los alpinistas experimentados pierden la oportunidad de realizar su ascenso debido a la falta de preparación de otros. Pierden dinero, decenas de miles de dólares, pierden meses de entrenamiento, años de un sueño. Otra cuestión no menos importante es la admisión al ascenso. Como hemos entendido de esta historia, para subir al Everest solo se necesita un certificado médico que indique que estás sano y que, en general, puedes hacerlo. Eso es todo, nada más. El hecho de que la gente tenga cero experiencia en alpinismo de altura no preocupa absolutamente a nadie. No hay exámenes, no hay pruebas de habilidades, no hay preparación obligatoria en cumbres más bajas. Si tienes dinero, bienvenido al techo del mundo. Estos son los problemas que existen en los ascensos al Everest, y mientras Nepal gane millones con los permisos, es poco probable que algo cambie. Y a pesar de todo, nuestra heroína logró cumplir su sueño de la infancia. Estuvo en la cima del mundo, vio lo que pocos han visto, alcanzó aquello por lo que había luchado durante 24 años, aunque fuera a ese precio.